Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida entonces a este nuevo seminario que vamos a tener acá virtual. Esperemos que pues esto no sea por mucho tiempo, ya que obviamente no tiene sentido, no tiene mucho sentido este trabajo si no lo hacemos en las aulas, pero bueno, esto es nuevo para todos, ahí nos vamos a ir acomodando, decidí grabar la clase en relación a la introducción para dejar más clara la información y algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta para el trabajo de este periodo, ¿listo? Entonces, espero que ya hayan visto el video que les dejé, el primer video de Jaime Garzón, porque esto nos va a servir mucho para enlazar lo que hemos venido trabajando y lo que vamos a trabajar en este periodo, ¿listo? Entonces voy a resaltar hay varias cositas que dice él en relación a ese análisis que hace de nuestro país. Pensemos que esta conferencia se hizo en 1997 y hoy sigue teniendo muchísima validez. Él habla en un primer momento de que saber de que el país está en una profunda crisis es una absoluta redundancia y claramente así lo es. Esta pandemia nos deja ver que somos aún más frágiles dentro de lo que es la crisis, a sabiendas de que somos un país tan desigual de que nos pone entre la espada y la pared el saber de que o trabajamos y conseguimos para comer o no salimos y nos quedamos esperando a ver qué pasa. Entonces ya el gobierno tomó algunas medidas frente a lo que va a suceder, pero pues no son del todo alicientes a saber de que hay una clase de trabajadora informal que tiene que realmente conseguir o conseguir para comer. Soacha no lo demostró, ustedes vieron las imágenes de toda la cantidad de gente que le toca o le toca salir a conseguir el sustento diario. Son más de 56.000 de este municipio que son desplazados y otros 30.000 que son venezolanos. Eso nos deja ver, pues, en realidad el contexto de lo que es nuestro país en este momento. Una profunda desigualdad, claramente una crisis grandísima que Dios quiera no se vaya a alargar y no se vaya a ir a unos extremos tan grandes como es el tema de la salud y pues ahora pues la cantidad de muertos que hemos visto en otros países se vea reflejada acá. Entonces eso por ese lado. Por otro lado, el mirarnos hacia atrás y saber de dónde es que viene el problema, él lo resalta como algo gravísimo que nosotros no tenemos una conciencia histórica frente a qué es nuestro país. Echar para atrás realmente nos define y nos dice por qué estamos como estamos. Y claramente un país que ha tenido un conflicto armado tan largo, que ha tenido una desigualdad frente a las clases dominantes, pues es gravísimo, a sabiendas de que son unos pocos los dueños de lo mucho que tenemos, porque en realidad nuestro país tiene muchísimos recursos, es muy bello, pero frente a la corrupción y a los que se han quedado con el dinero, pues ha sido algo gravísimo que nos ha dejado tal cual como somos como país actualmente. Entonces, otra cosa importante que nos plantea el video es la discordancia de lo que nos enseñan y lo que debería ser realmente una cultura ciudadana. Sí, claramente el sistema educativo ha tenido varias problemáticas frente a qué es lo que realmente aprendemos y qué es realmente lo que nos sirve y estamos en esa continua transformación. De hecho, tenemos que ser muy críticos frente a esto, muchachos. La cultura ciudadana es realmente clave, clave dentro de lo que somos como ciudad y como país. Él mismo también lo resaltaba frente a que los colombianos somos muy acomodados, la ley del menor esfuerzo, claramente buscamos siempre la trampa, echa la ley, echa la trampa, buscamos la manera, entre más fácil, mucho mejor,
no tenemos esa disciplina. Ahora mismo es lo que necesitamos mucho, muchachos, porque ustedes no están acostumbrados a estar en su casa trabajando de esta manera y precisamente acá es donde necesitamos aprovechar muy bien el tiempo. Eh, Otra cosa importantísima es el desconocimiento frente a los elementos constitucionales, como él lo plantea también frente a la tutela. No sabemos qué es una tutela, nunca hemos utilizado una tutela. Bueno, de hecho, conocemos muy poco acerca de nuestra constitución y eso es lo que realmente va a tomar protagonismo en este momento en el trabajo que vamos a realizar este periodo. Eh, entonces, esta primera reflexión es muy importante tenerla en cuenta frente a lo que ya hicimos y lo que vamos a hacer. Porque este periodo, entonces, ¿qué vamos a trabajar? Esa es la pregunta, ¿qué vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a trabajar son tres cosas. Primero, saber cómo está organizado nuestro país, nuestro gobierno, ¿sí? Cómo está organizado el gobierno de Colombia. Segundo, qué es la Constitución y cuáles son los elementos de la Constitución. Y tercero, cuáles son los elementos de participación eh, popular. Entonces, eso es lo que les voy a explicar a continuación en el siguiente video. Voy a subir dos videos por aparte porque ya ahora los entiendo un poco. El tema de la edición es complejo en cuanto a subir el video porque queda muy pesado. Entonces también aprovecho ahí para felicitarlos por el trabajo que hicieron. Muy buenos videos, muy bien por la información, la lograron condensar y organizar muy bien. El trabajo que se hizo pues se vio reflejado ahí frente a las clases. Entonces este periodo vamos a manejar dinámicas diferentes, nos toca empezar a leer varias cosas. Entonces ahí les voy dejando el trabajo. Entonces quise introducir este video con esa reflexión para hacer referencia también a lo que está sucediendo, a que de verdad debemos ser muy críticos frente a esto, analizar el contexto de nuestro país y todo lo que está sucediendo. ¿Listo? Entonces, ahí les voy a dejar el siguiente video para que lo vean. Ahí voy a explicar el seminario, cómo lo vamos a trabajar y qué es lo que vamos a hacer en esta primera clase. Tranquilos, solamente necesitaba que vieran la introducción, vieran este video y, y bueno, el trabajo que vamos a hacer también es frente al inicio de cómo es que está organizado políticamente y administrativamente nuestro país. Entonces yo les voy a dejar ahí un texto para que ustedes lo trabajen. Simplemente lo que van a hacer es leerlo y vamos a hacer una pequeña infografía. Con el mapa de Colombia lo van a dibujar y adentro vamos a poner los datos que vamos a sacar de la información. Entonces ese es el primer trabajo, ¿listo? Entonces, no se preocupen, cualquier duda, pregunta, recuerden que ahí voy a estar en el horario de clase por el Classroom. Pueden hacer sus preguntas como comentarios, yo a tratar de responderlo lo más pronto posible. Entonces, ese es el trabajo de este periodo. Ya lo vamos a ver a más detalle con el texto que les voy a mostrar, que es el texto mm, que, que explica el seminario. Y bueno, vamos a seguir trabajando de esta manera. Entonces, muchachos, un fuerte abrazo y estamos ahí en contacto, ¿listo? Bien, muchachos, entonces voy a empezar a explicar el documento para que nos quede más claro qué es lo que vamos a trabajar este periodo, ¿listo? Entonces, el nombre del seminario se llama Organización del Estado Colombiano, Constitución, Política y Mecanismos de Participación. Entonces, acá vamos a trabajar los ámbitos de integración sociocultural,
formación para el pensamiento político y económico y competencias ciudadanas. Entonces, el desempeño, que es el desempeño básico, que es lo que ustedes tienen que alcanzar. Dice, identifica los elementos del sistema político y administrativo colombiano, reconociendo el papel de las instituciones del poder público, analizando de esta manera los principios básicos de la Constitución Política de Colombia y su correlación con los mecanismos de participación, lo que les iba mencionando hace un rato. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a abordar? Esa es la pregunta que nos vamos a resolver durante el seminario. ¿Cómo está organizado actualmente el sistema sociopolítico administrativo en nuestro país? ¿Qué funciones tienen las instituciones del poder público? ¿Qué elementos componen nuestra constitución? ¿Y cuál es su correlación frente a los mecanismos de participación? ¿Listo? Las preguntas orientadoras son: ¿cuáles son los elementos del sistema político administrativo colombiano? ¿Y qué relación directa comprenden estos con las instituciones del poder público? La segunda es ¿cuál es la relevancia frente a los fundamentos, derechos y deberes consagrados en nuestra Constitución en relación con las problemáticas actuales de nuestro país? Y tercero, ¿qué mecanismos de participación y organismos de control existen y cuál es su funcionalidad y cómo estos tienen valor en los diversos contextos nacionales? Si ven, estos tres elementos son los que yo les venía comentando y son los que vamos a desarrollar. ¿Cuáles son las categorías de análisis? Primero, política, Estado. Segundo, Estado, Constitución de la República. Tercero, cuarto, derechos y deberes constitucionales, mecanismos de participación y organismos de participación. Listo, justificación. Y acá es donde también quiero que quede muy claro y también quiero relacionar lo que les venía diciendo con el video. Entonces, actualmente las dinámicas políticas y sociales de nuestro país nos reflejan un fuerte desconocimiento de nuestro contexto inmediato frente a la misma organización del Estado colombiano, los elementos de nuestra Constitución y los mecanismos de participación. ¿Sí? Claramente, este desconocimiento no nos ha permitido reconocer y apropiar el ejercicio mismo de participación ciudadana. Si ven que esto era lo que problematizaba Garzón y es a lo que le apunta el seminario, y el conocimiento de los derechos y deberes propios de los colombianos. Es así como el seminario pretende generar un espacio de discusión, investigación y análisis que permita al estudiante acercarse a la problematización de los mismos contenidos mencionados. Entonces, apertura del seminario. Esto lo estamos haciendo y lo desarrollamos a través de el ¿Sabías que se dio a través del video de Jaime Garzón? Ya lo relacionamos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Ahora sí, ¿cuáles van a ser los momentos? El primer momento, después de la introducción, o sea, la siguiente clase, vamos a hacer la apertura del seminario a través de una contextualización, ¿sí? Eh, a través de un texto que les voy a dejar por acá, ¿listo? Un segundo, este texto, perdón, entonces va a tratar de las características político-administrativas de nuestro país, ¿listo? Entonces, segundo momento, vamos a trabajar las ramas del poder, vamos a trabajar un juego que está en línea, hay de preguntas y respuestas para acercarnos un poco más a este tema, ¿listo? Luego vamos a hablar de los estamentos elegibles democráticamente. Este va a ser un momento evaluativo y vamos a ver en el esquema de la división de las ramas del poder quienes se eligen democráticamente y quienes no. Listo, cuarto momento vamos a hablar de las leyes y normas que rigen la vida cotidiana, la Constitución, ahí vamos a hacer una introducción. Después vamos a hablar de los derechos fundamentales, derechos sociales, económicos, culturales, derechos colectivos y ambiente. Acá también hay un momento evaluativo, bueno, pero todo esto está en discusión frente a lo que suceda, ¿listo? Por ahora les estoy planteando todos los temas que vamos a ver, ¿listo? Entonces después vamos a hablar de los mecanismos constitucionales para la protección de los derechos.
Acá esto es muy importante. Hablando de la tutela, del habeas corpus, del derecho de petición, eso es lo que debemos conocer nosotros. Derechos de los ciudadanos, también vamos a hablar de eso, los mecanismos de participación popular. Y fin, listo, ahí se acabó nuestro seminario. Entonces, eh, espero que les haya quedado muy claro qué es lo que vamos a trabajar.